Le damos la bienvenida a las senadoras y los senadores que forman parte de este colegio. Buenos días. Yo le bajé cuando. No, o sea, al ladito. No, vente, al ladito. Buenos días. Buenos días. Ya son tardes, son 12:11. Siendo las 12 del día con 14 minutos del miércoles 4 de diciembre de 2019, damos inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. Le pido amablemente al secretario senador Alejandro Peña realice la toma de asistencia para verificar el quórum. Con gusto, senadora. Con gusto, senadora presidenta, procedo a tomar asistencia a los integrantes de la comisión. Senadora Elvia Marcela Mora. Senador José Alejandro Peña. Presente. Senadora Verónica Delgadillo. Senador Ovidio Salvador Peralta. Presente. Senadora Marta Guerrero Sánchez. Senador Gerardo Novelo Osuna. Falta senador Casimiro, senador Aníbal, senador Joel Molina, senador Gustavo Enrique Madero, la senadora Gloria no está, senadora Vanessa no ha llegado, senadora Gabriela Benavides. Informo a esta comisión que se cuenta con la presencia de 9 integrantes de la comisión. En consecuencia, hay quórum, presidente. Muchas gracias, senador Alejandro. Le comento a los asistentes, la senadora Vanessa Rubio nos pidió, recientemente nos llamó, tuvo un asunto que atender, estaba confirmada y se disculpa con este colegio. De igual manera, le solicitaría su amable participación para permitir que nuestro compañero, el senador Novelo, pueda continuar el desarrollo de su día en sus oficinas, toda vez que así se requiere. Muchísimas gracias, senador Novelo. Muy agradecidos todos. El senador nos dejó el sentido de sus votos, pero para que sea transparente y de máxima comunicación. Estimada senadora Verónica Delgadillo, le pediría por favor nos ayude con la lectura del orden del día, solicitándole que obviemos la parte de los dictámenes, toda vez que en las oficinas de las y los senadores y en mesa de trabajo fueron entregados todos los 14 asuntos a tratar. Como indica Presidenta, doy lectura al orden del día. 1. Toma de asistencia y declaración del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria. 4. Lectura y en su caso aprobación del programa anual de trabajo. 5. Lectura y discusión y votación de proyectos de dictamen de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, que como les menciona ya fueron entregados y no se dará lectura. 6. Asuntos generales. 7. Sería la clausura de la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Le agradezco. Le pediría, por favor, que nos ayude a tomar la aprobación o no del orden del día. Como lo indica Presidenta, consulto a los integrantes de esta comisión si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones, se aprueba por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias, senadora.
Tratamos de hacerlo para la lectura. Le damos la bienvenida al senador Aníbal Ostoa. Muchas gracias por atender esta sesión. Les pediría, por favor, nos ayuden cerrando la puerta para que el... Bienvenido, senador Casimiro. Buenos días. Tardes ya. Todos sabemos que hoy es un día también muy movido, entonces intentaremos proponerles una mecánica de trabajo para que sea mucho más ágil. El siguiente punto en el orden del día corresponde a la aprobación del programa anual de trabajo de esta comisión para el año legislativo 19-20. El proyecto se distribuyó previamente a sus oficinas. Por tal, solicito al senador Alejandro Peña nos ayude a someter a consideración la dispensa de la lectura. Con todo gusto, senadora presidenta. Someto a su consideración se dispense la lectura del programa anual de trabajo. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén en contra, abstenciones, se aprueba. Muchísimas rechazar gracias. la dispensa, senadora presidenta. Toca el turno entonces, una vez que se dispensó la lectura, de solicitar el voto, la intención de voto de los integrantes de esta comisión sobre el programa anual de trabajo. Con todo gusto, senadora presidenta. Y en este acto se pone a consideración la aprobación del programa anual de trabajo. Quienes estén por la afirmativa, ¿se van a levantar la mano? Quienes estén en contra, abstenciones, se aprueba el Plan Anual de Trabajo 2019-2020, senadora presidenta. Gracias. Continuando con los puntos del orden del día, corresponde a la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria, mismo que también fue distribuido con anticipación. Le solicito amablemente a la senadora Delgadillo nos ayude a poner a consideración de los integrantes la dispensa de la lectura. Someto a consideración. Como lo indica presidenta, someto a su consideración. Se dispensa la lectura del acta de la quinta sesión ordinaria. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba por unanimidad, presidenta. Una vez dispensada la lectura, le pediría nos ayude a tomar la intención de los integrantes para la aprobación del acta. Se pone a su consideración la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria. De igual manera, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa o abstenciones, se aprueba el acta por todos. Muchísimas gracias. En este momento vamos a desahogar lo que corresponde a la presentación, discusión y votación de los proyectos de dictamen de iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo que han sido turnadas a esta comisión. El día de hoy se someten 14 proyectos de dictamen a la consideración de este colegio. Cabe mencionar que la Secretaría Técnica remitió los proyectos en forma electrónica a las oficinas de quienes integran la comisión. Las opiniones que se hicieron llegar oportunamente han sido consideradas para la versión final de los proyectos de dictamen que hoy se ponen a consideración de quienes se encuentran presentes. Senador Peña, ¿podría solicitar por favor la dispensa de la lectura de los proyectos de dictamen? Con todo gusto, senadora presidenta. Consulto a las y los presentes si se aprueba la dispensa de la lectura de los proyectos de dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. En contra, abstenciones, se aprueba la dispensa de la lectura, senadora presidenta. Muchísimas gracias. Quisiera plantearles a todas y todos la posibilidad de que abordemos estos 14 temas, que los abordemos de la siguiente manera, si así lo disponen, para hacerlo ágil y centrarnos y enfocarnos en la discusión que consideremos pertinente.
cada uno y una. Les pediría que si de viva voz nos pueden ayudar a decir cuáles son los dictámenes, puntos de acuerdo y exhortos sobre los que tendrían alguna reserva o alguna discusión, y sobre esos trabajemos y abramos la discusión, y los demás los podamos votar en bloque. Someto a su consideración que así sea. ¿Podemos tomar ese acuerdo? Les pediría, por favor, que quien esté de acuerdo, quien esté a favor, levante la mano. Muchísimas gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? De acuerdo. Por unanimidad se toma el acuerdo de abordar, de votar en bloque los asuntos que no van a entrar a discusión por economía procesal, y en este momento les pediría nos ayuden también de viva voz a expresar sobre qué dictámenes, puntos de acuerdo, sobre los dictámenes que tengan algún asunto que se tenga que tratar en este colegio. El senador, por favor. Senador Madero, no se sabe, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias. Pues sí, son 14 dictámenes. Básicamente en 3 estamos de acuerdo, en 11 estamos de acuerdo, en 3 no. Tengo entendido que el de la senadora Claudia Anaya fue retirado y que va a ser con modificaciones después presentado, ¿verdad? Entonces, nosotros estaríamos en el que presentó la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN, el que en materia de derechos de la niñez y servicios de los cuidados alternos. En ese y en 2 más, Presidenta. Otro es el que también Marta Cecilia Márquez Alvarado, sobre la comisión que exhorta a la Secretaría de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público. Y el último sería el de varios senadores, Nadia Navarro Acevedo, Samuel Alejandro García Sepúlveda y Samuel Alejandro García Sepúlveda, que son 3 proposiciones con punto de acuerdo sobre el programa de apoyo para el bienestar de niñas y adolescentes, hijos de madres trabajadoras. Son, de hecho son más, pero con esos 3 son los que tendríamos observaciones. En todos los demás anticipo el voto a favor, en lo personal. De acuerdo. ¿Alguien más? Senadora Verónica Delgadillo. En un sentido que lo expresa mi compañero, el senador Gustavo Madero, es que solicito que se separe el número 2 y el número 15. Ok, 2, que es el de la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros. Pues no, que separen para su votación. Okay. Y el dictamen número 15, que es el último, que tiene que ver con senadoras y senadores de diferentes fracciones parlamentarias y está en torno a las estancias infantiles. Ok, de acuerdo. Sí. Ahorita hacemos el resumen para que todos tengamos, hablemos sobre lo mismo. ¿Algún otro senador o senadora? Ok. Muy bien. Así es. Por un asunto, como les decía, de economía procesal, y toda vez que tenemos que estar en 3, 4 lugares al mismo tiempo y el don de la ubicuidad todavía no se nos concede, tendremos, el mecanismo sería el siguiente. Si alguien tiene alguna observación, le pediría por favor que una vez que lo exponga me ayuden levantando la mano para señalarlo. El mecanismo sería el siguiente. Hay 3 dictámenes de los cuales se va a abrir la discusión. Tenemos 14. Toda vez que hay 3 dictámenes que el senador Gustavo Madero nos pidió reservar y 2 dictámenes
que coinciden con los que señaló el senador Madero de parte de la senadora Verónica Delgadillo, lo que haríamos sería votar en el sentido en el que propone esta comisión, esta presidencia, en el sentido que se establece los 11 restantes. Así, para que todo el mundo nos siga, el tema sería el dictamen de cuya proponente es la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros. Se reserva y es el dictamen iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia del derecho de la niñez a servicios de cuidados alternos. ¿De acuerdo? Este se reserva. Después está el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por la que se pretende emitir 3 exhortos a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público relacionados con la operación del programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores. La senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado. En el cuadro que se les remitió a sus asesores está en el punto en el que usted señala, senadora Marta. En el orden del día y posteriormente sería el dictamen de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social sobre diversas proposiciones con punto de acuerdo sobre el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras de la Secretaría de Bienestar. ¿De acuerdo? Esos 3 se reservarían para su discusión. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna observación? Ok, perfecto. Ahora bien, tenemos pasaríamos en este momento a atender la votación. Dígame. Por supuesto. Yo propongo, creo que se ha avanzado mucho, casi votar a favor en bloques en los que no hay discusión. Y con eso avanzamos muchísimo en esta reunión y concentrémonos nada más en los 3 que estamos haciendo reservas, si usted está de acuerdo, por economía procesal, dado la congestión de agendas que tenemos todos, porque son temas que ya hemos discutido y hemos coincidido y no hay nadie que creo que haya puesto una consideración distinta. Y poderlos, si usted dispone, avanzar de esta manera con 11 dictámenes. Entonces, por favor, solicitaría al senador Alejandro Peña nos ayude a tomar este acuerdo que nos propone el senador Gustavo Madero, saber si la intención de cada uno, por favor. Pues retomando y en atención a la petición de la senadora presidenta, pongo a consideración, si se aprueba, votar en bloque los 11 dictámenes que no tienen alguna observación ni algún comentario y que votemos en el sentido que está el dictamen, ¿no? Para que sea por una cuestión procesal, ¿no? que se lleve a cabo, y si están de acuerdo primero en el procedimiento, pues que sirvan manifestándolo, levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el procedimiento, senadora presidenta. Muchas gracias. De acuerdo a lo que ya establecimos, excepto reservando los 3 dictámenes que corresponden a lo que ya se señaló previamente, es un punto de acuerdo, una minuta con proyecto, perdón.
son 2 puntos de acuerdo. El de la senadora Marta Cecilia Márquez, el de la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros y el de diferentes senadores que todos corresponden a la legislatura número 64. Siendo así, les solicitaría... A ver. ¿Sí? No, ok. Siendo así, les pediría que por favor nos ayuden a expresar el sentido de su voto de estos 11, gracias, 11 dictámenes, de acuerdo a lo que se establece por esta presidencia y la Secretaría Técnica, cuyo contenido conocen y se ha distribuido previamente en sus oficinas. Quienes están a favor de estos 11 dictámenes en el sentido que se plantearon previamente, sírvanse por favor a levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por unanimidad. Siendo así, pasaríamos a la discusión de estos tres dictámenes reservados y lo haríamos de acuerdo al listado que señaló el senador Madero y que acompaña la senadora Verónica Delgadillo. Le pido por favor a la senadora Verónica nos ayude a tomar la participación de las y los senadores. Adelante, senador Gustavo. Gracias, secretaria presidenta, muchas gracias. Reservamos estos 3 dictámenes, 2 de ellos tienen que ver con estancias infantiles y el otro con adultos mayores. La verdad, yo creo que la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social debe esforzarse por tratar de sacar dictámenes positivos para atender a esta problemática. Si bien entendemos las diferencias de visión, de estrategia, de metodología, me preocupa la señal que estemos desechando los proyectos que tratan de atender a un universo de madres de familia trabajadoras y de niños que requieren atención. En realidad creo que necesitamos hablar más de las políticas públicas, cómo atender, no solo con transferencias de recursos, sino de manera integral, cómo se va a cuidar a estos niños para que tengan todas las condiciones, estímulos para su cuidado, alimentación y educación durante los periodos en que sus padres tengan que salir a trabajar. Se ha venido avanzando y se desmanteló un programa y se sustituye por entregas directas. La reflexión es cómo tener una visión más integral para evaluar, para conocer, para tener mayor transparencia y el impacto de este cambio en la vida y en el desarrollo, sobre todo de las niñas y de los niños que habían sido beneficiados y que son más de 300,000. Quisiera, si me lo permite, Presidenta, poder hablar de los 3 al mismo tiempo, dado que es una sola, y poderlos después, porque sé que en la votación lo más probable es que solamente quede el reflejo del voto en contra, aunque se aprueben en el sentido que viene por parte de la Secretaría Técnica. El otro tiene que ver con la transparencia del padrón de adultos mayores, que también creo que es una exigencia que debemos de tener de mayor
capacidad de informar con transparencia sobre estos recursos, los avances que se tienen y los ejercicios o subejercicios que se han dado en estos programas. Nos preocupan los padrones y los recursos, cómo se han venido asignando, simplemente para poder tener la constancia de que están cumpliendo en tiempo y forma con el objetivo propuesto por el gobierno federal. El tema es una recomendación incluso de la Comisión de Derechos Humanos sobre el programa de las estancias infantiles y el de la misma Organización de Naciones Unidas. Yo creo que si bien se desechen como dictámenes, no nos exime a esta comisión de tener un mejor conocimiento y entendimiento de cómo está siendo atendido la problemática de este universo de mujeres, madres de familia, madres trabajadoras y niños que requieren una atención para ver si se está cumpliendo con su propósito. Por eso reservamos, nos preocupa también que son básicamente iniciativas que han propuesto senadoras del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y que vienen en sentido contrario, y la mayoría parte de otros partidos sí han salido a favor, y eso también quisiera dejarlo simplemente sentado como una preocupación. Y sería cuanto. Yo expreso con anterioridad, con anticipación, el voto en sentido negativo en estos tres dictámenes por las razones arguidas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Madero. Sí, la senadora Gabriela Benavides está pidiendo uso de la voz. Gracias. Honestamente, el desecho de estos puntos que yo considero importante, y bien lo comenta el compañero Madero, es una comisión de bienestar. Y si bien es cierto, alguno en particular pudiera pensarse que pudiera estar en contra de algún programa, los demás no. Los demás son declarativos. Y hablo específicamente de la iniciativa de reforma de la Ley General de Derechos de Niños, de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, de Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta iniciativa propone básicamente tres cosas: que sea de interés prioritario los programas que promuevan el cuidado de niñas y niños por medio de la prestación de servicios integrales en instancias creadas especialmente para tal efecto. Esta propuesta no contraviene nada que ya esté escrito y se justifica su desechamiento diciendo que ya está en la Constitución. No veo por qué una comisión que debiera ser sensible no pudiera garantizar este derecho a los niños. Aquí no habla que las instancias las tenga que crear unos o otros, las instancias existen, que si el apoyo lo quieren entregar de manera directa a las madres es una decisión y está bien, pero no veo por qué una comisión que busca el bienestar deseche una propuesta de esta naturaleza. La otra es que se considere dentro de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de manera enunciativa el derecho a la atención, cuidado y desarrollo infantil en lugares creados especialmente para este fin, independientemente de su denominación y a la que se le presten los servicios inherentes. No creo que ninguno de nosotros queramos que los niños los cuiden en lugares no creados para ese fin. No creo que ninguno de nosotros esté en contra del derecho de la atención y del cuidado infantil que se le puede otorgar a un niño o una niña cuya madre o cuyo padre está trabajando. Entonces creo que la iniciativa es positiva, no impone un criterio, no impone una política pública diferente a la del presidente. Es más, le otorga la facultad al Ejecutivo de poder prever presupuestalmente lo que requiera para su mismo programa. O sea, creo que esta iniciativa es noble, es buena. En lo particular, yo también daré mi voto en contra, porque la están desechando, justificando que ya existen disposiciones en la Constitución. Pero esto no contraviene la Constitución, refuerza lo que dice la Constitución. El otorgar el derecho a un niño de un lugar donde pueda ser cuidado. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Donde a lo mejor no se coincidió fue en la forma. Unos creían que a través de las estancias y otros querían de manera directa. El gobierno federal ya lo da de manera directa.
pero la declaración en las diversas legislaciones de que ese cuidado es un derecho del niño, creo que es positivo, y nuestra naturaleza de bienestar pues podría ser contrapuesto al fin. Esa es una. Sobre todo a mí la iniciativa es la que creo que pudiera analizarse con mayor cuidado, pero entiendo que será la mayoría la que decide, pero en este punto sí, en la iniciativa, que es buena, que prevé que se puedan establecer presupuestos, que prevé que sea un derecho de los niños tener un lugar adecuado, creo que no contrapone ninguna política pública del presidente. El presidente pues quiere eso, tan lo quiere que está apoyando a las jefas de familia, tan lo quiere que está apoyando de manera directa. Y en el punto de acuerdo del tema de la transparencia, del padrón de los adultos mayores, tampoco creo que contravenga algo que el presidente no quiere. El presidente ha hablado de corrupción, ha hablado de transparencia, ha hablado de ser un presidente de ejemplo. El día de ayer ya se hablaba hasta de la posibilidad de que fueran juiciados. O sea, no veo por qué no podamos transparentar un programa que se ejerce con recursos federales. Entonces yo en estos casos sí votaría en contra si la propuesta se mantuviera. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? La senadora Verónica Delgadillo. Muchísimas gracias, secretario presidenta. Me voy a concentrar en los puntos de acuerdo que tienen que ver especialmente con las estancias infantiles. Y quisiera referirme a lo que señala el dictamen. Dice que eliminar el programa de estancias infantiles no tiene una causal, que no repercute en la desprotección de los niños, en los derechos de los niños para ser protegidos. Pero claro que hay una causal directa, por supuesto que su vida se va a modificar a partir de que les quitemos este apoyo. La argumentación que se establece en este dictamen creo que no considera las grandes consecuencias que va a haber a partir de la eliminación de estos tipos de apoyo. Pero antes de eso me quiero referir también a cuando se habla de que el manejo de estos programas, del presupuesto que se emplea en estos programas es un manejo más o menos clientelar, ¿no? de la gente que recibe el apoyo. Pero ¿cómo vamos a decir que este es un programa clientelar? Cuando es un programa que ha dado resultados, que beneficia a muchísimas personas y que tiene reglas de operación. Entonces tendríamos que estar señalando a los otros programas que está empujando el gobierno federal, donde sí hay 0 reglas de operación. Creo que ahí deberíamos que ser más justos. Este programa ha dado resultados, tiene reglas de operación, tiene ubicados a los beneficiarios directos, se puede medir, se puede evaluar lo que ha pasado durante los últimos años y por el contrario tenemos programas que ha impulsado este gobierno que no tienen reglas, que no tienen un manejo transparente de operación y se siguen impulsando y se les sigue etiquetando recursos. Se dice también que este programa no cubre a toda la población que es objetivo, pero claro que esa no es razón para quitar el programa, porque entonces la brecha para poder cubrir esta necesidad va a ser mucho mayor. Al contrario, yo creo que aquí esta Comisión de Bienestar tendría que impulsar la ampliación de este tipo de programas y si los recursos no son suficientes para poder cubrir a toda la población objetivo, tendremos que solicitar entonces que en el presupuesto se etiquetara más dinero, ¿no? Entonces creo que ese argumento no aporta realmente a la discusión en beneficio de los niños. Y también señalar que hay una subcomisión que se creó para atender estos temas. ¿Por qué estamos dictaminando nosotros y por qué no fue turnada la subcomisión para que ellos pudieran establecer las discusiones pertinentes en torno a estancias infantiles? Yo creo que la responsabilidad de esta comisión, de la presidencia, de la mesa directiva, es derivar estas iniciativas a la subcomisión y no hacer un dictamen de ellas, porque para eso se creó la otra subcomisión. Y por último, sí señalar lo que dije en un principio, las consecuencias de quitar este apoyo van a ser muy graves para los niños, para los padres y para las madres. Vamos a afectar no solo el desempeño laboral de todas estas personas, vamos a limitar el resto de sus derechos, vamos a ponerles barreras para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir realizando otro tipo de actividades. Miren, hoy en la mañana estábamos en el foro económico incluyente que organizó la Comisión de Paridad y era muy claro, se dijo
que si las mujeres tienen condiciones laborales adecuadas y se incorporan ellas adecuadamente al mercado laboral, el PIB de México para 2025 podría aumentar en un 45%. 45%. ¿Y qué es lo único que necesitamos, o qué es lo que necesitamos las mujeres para poder participar en el mercado laboral formal? Necesitamos de incentivos que nos permitan dejar en buenas manos a los hijos, a los niños. Si somos conscientes de los beneficios que trae incorporar a las mujeres al mercado laboral, de brindarles condiciones para que ellas puedan dejar encargados a sus hijos, el beneficio es para todo el país y es un beneficio que va a impactar no solo en la economía de México, sino también en el desarrollo de toda la sociedad. Yo sí invitaría a que la comisión hiciera una reevaluación de este dictamen, que si ya se optó por votarlo, vamos a votar en mi caso en contra, pero todavía estamos a tiempo de derivarlo a la subcomisión o de remendar la plana y entender que las estancias infantiles son una necesidad fundamental para el desarrollo de las niñas, de los niños y por supuesto de sus padres. La senadora Marta y, si me permite, después, senadora presidenta. Muy buenas tardes. Miren, desde luego para todos nosotros, los que integramos, no dudo que los que integramos en esta mesa, estamos muy conscientes de que es un derecho constitucional que las niñas y los niños tienen derecho a la seguridad social. Pero también no nos podemos escapar de que si hoy existen varios cambios es precisamente por todo el antecedente de cómo se venían dando esos derechos constitucionales con los niños y las niñas. Yo les voy a poner un ejemplo así muy concreto y es el Estado de México, ¿sí? Hablamos de reglas de operación. En el Estado de México no hubo reglas de operación para impulsar estancias infantiles. Esas estancias infantiles no tenían una convocatoria abierta, ¿sí? Y se las daban a representantes de líderes del PRI. Lo último que sabía la gente es que tenían un apoyo o un derecho a un apoyo económico, ¿sí? Y que la gente que tenía un niño con discapacidad, la cantidad todavía era superior. Entonces la gente, aparte de que tenía que pagar, ¿sí? Lo que menos recibía era la cantidad de dinero. Y muchas estancias que tenían un padrón de 30, 40 niños, tenían hasta registros de 80 y 90 niños. Había muchos niños fantasmas. Entonces, muchos de los que vivimos en las calles y hacemos trabajo comunitario, estamos muy conscientes de los problemas regulatorios que tenían esas estancias infantiles. Nadie está discutiendo en esta mesa la necesidad de que los niños tienen derecho a una estancia infantil, ¿sí? O a una educación. Pero lo que sí tenemos que estar muy conscientes es que había muchas anomalías y un ambiente terrible de corrupción. Y si algo era proclive al ambiente de corrupción, eran los programas sociales. Y me voy a ir a los programas de los adultos mayores. En el Estado de México había gente que ya estaba fallecida y seguía cobrando dinero. ¿Quién? No sabemos. Había gente que saliendo de sus filas le recogían el dinero. Y había gente que si no iba a las manifestaciones o a las concentraciones, no le entregaban su dinero. ¿Sí? Eso sí se llama un abuso. Eso no tiene nombre. Y la verdad, yo considero que sí tenemos que brindar un voto de confianza que todavía no tiene ni un año y sí se han estado manifestando avances a este tipo de programas. Yo no dudo que quisiéramos ver las cosas en su totalidad, pero estamos tratando de cambiar nuevas reglas de operación a programas que estaban llenos de muchos vicios. Yo los viví, yo los vi, ¿sí? Y lo mismo hablo de los comedores comunitarios. Mejor la gente se llevaba las despensas a su casa en vez de impulsar esos desayunos comunitarios, ¿sí? Y ya era una entrega a pura gente de que si eres de este color te lo doy y si no eres no te lo doy. Yo no descarto que había personas comprometidas con el cuidado de los niños. Yo no descarto guarderías que funcionaran bien. Pero también de manera pública
Hubo un padrón que se habló de más de 100,000 niños fantasma que estaban registrados en las guarderías, en las estancias infantiles. Entonces, discúlpenme, pero en esta parte yo no lo comparto. Y ahí es donde nosotros decimos que si dicen que se van a eliminar apoyos, nadie está hablando de que se van a eliminar apoyos para los niños, ¿sí? Que si es clientelista, antes era más clientelista. Hoy se trata de ser más institucional. Entonces, yo sí en esa parte, mi voto sí estaría a favor de que se deseche. Es cuanto. Sí, si me permite, mire, yo retomando, porque es una discusión que ya hemos dado y un debate en otros momentos, incluso se dio en la permanente, se volvió a dar al inicio de este periodo, y en el cual se explicaba esto que ya la senadora Marta ha comentado, de que nunca se ha hablado de quitar el beneficio a este sector, al contrario, es garantizar que le llegue el beneficio a las niñas y a los niños, o a los padres de las niñas y los niños, porque antes no llegaba el beneficio directamente a ellos, sino llegaba a las estancias o a los responsables o a quien administraba las estancias infantiles, que no son una dependencia del gobierno, sino son de particulares